Imagínese esto. Está usted en las empinadas y empedradas calles de Taxco, Guerrero. El sol del mediodía baña las fachadas de casas blancas con tejados de tejas rojas, y el aire huele a jardines de bugambilia, y de manera más sutil a metal. A su alrededor, el tintineo constante de los martillos de los plateros es la banda sonora de la ciudad. Entra en una pequeña tienda, sus paredes cubiertas de un brillo casi cegador, collares, aretes, jarras, todo de plata. El artesano, un hombre mayor con manos marcadas por años de trabajo, le acerca una pieza exquisita, un collar con un pesado medallón labrado. Es magnífico, frío al tacto, y parece beber la luz de la habitación. Lo admira, pero al mirar el rostro del platero, ve una sombra en sus ojos, una advertencia silenciosa. «Es hermosa, ¿verdad?», le dirá en voz baja. «Pero sepa algo, visitante, no toda la plata que sale de esta montaña está bendecida. Algunas piezas llevan una carga, una pena que nunca se limpia del todo. Esta no es una simple historia sobre un metal precioso. Esta es la historia de la plata ensangrentada de Taxco, la leyenda de una mina que se tragó a decenas de almas y que, desde las profundidades, maldice a cualquiera que se atreva a profanar su tumba para arrebatarle su tesoro. Para entender la maldición, primero debemos entender a Taxco. No es solo un pueblo, es un cráter excavado en la carne de la tierra por la codicia humana. Fundada en el siglo XVI, sobre vetas de plata tan ricas que parecían un mito, Taxco creció como un tumor parásito en las faldas de la montaña. La iglesia de Santa Prisca, con su campanario rosado que se alza sobre el valle como un dedo acusador, no fue construida con oraciones, sino con el sudor y la sangre de los que extrajeron el metal de las entrañas de la tierra. En el apogeo del virreinato, Taxco era un hervidero de actividad, un lugar donde la fortuna se podía hacer de la noche a la mañana, y donde la vida se podía perder con la misma rapidez en los túneles oscuros y traicioneros que se ramificaban bajo la ciudad, y entre las decenas de minas que horadaban la montaña como agujeros de gusano, había una que era diferente. No era la más grande, ni quizás la más productiva en sus últimos años, pero su nombre resonaba con un peso particular: la Mina de la Cruz. Nadie recuerda exactamente por qué se le llamó así. Algunos dicen que por una cruz de madera que un minero clavó en la entrada para protegerse, otros que su forma, vista desde lo alto, se parecía a la de un calvario. Lo cierto es que, para los que trabajaban allí, el nombre era una profecía. La Mina de la Cruz era un calvario. Durante generaciones, la mina había sido explotada bajo un sistema de brutalidad institucionalizada. La plata de Taxco no era para los habitantes de la región, era para la corona española, para los peninsulares venidos de Europa que vivían en mansiones y gobernaban desde la comodidad, y para una pequeña élite de criollos, nacidos en México pero de sangre española, que actuaban como capataces de la opresión. Y al fondo de esta pirámide social, literalmente bajo los pies de todos, estaban los mineros. Eran en su mayoría indígenas, de ascendencia náhuatl, y mestizos, a quienes se les llamaba despectivamente tlalpejpenque, los que arrancan de la tierra, un nombre que los definía no por su humanidad, sino por su función. La vida de un tlalpepenque en la Mina de la Cruz era un infierno diariamente renovado. Antes de que el sol saliera, ya descendían por pozos oscuros y húmedos, en jaulas de madera crujientes que se deslizaban por la oscuridad como ataúdes en caída libre. Llevaban consigo solo un farol de aceite cuya llama parpadeaba y danzaba, proyectando sombras monstruosas en las paredes de roca, y un pico, un martillo y su propia fuerza. El aire en las profundidades era pesado, denso, casi sólido. Olía a tierra mojada, a polvo de roca y al miedo acre de los hombres. El calor era sofocante y el sonido constante, un martilleo sordo y rítmico que vibraba en los huesos. Era el latido del corazón de la montaña siendo violado. Trabajaban 12, 14, a veces 16 horas, encorvados en túneles tan bajos que no podían ponerse de pie. La silicosis, una enfermedad pulmonar causada por la inhalación de polvo de sílice, era una sentencia de muerte lenta. La mayoría de los hombres tosían un polvo grisáceo, un testimonio de que sus pulmones se estaban convirtiendo en piedra. Un desprendimiento de rocas, una explosión de gas, un simple deslizamiento en un pasillo resbaladizo. Cualquier cosa podía ser el final, y si morían en las profundidades, sus cuerpos rara vez eran recuperados. Simplemente se sellaba la sección y se continuaba trabajando en otro lugar. La montaña se los tragaba y la vida seguía. Para los dueños de la mina, un minero muerto era solo un número,
un gasto menor, fácilmente reemplazable por otro desesperado de los pueblos circundantes. Esta era la realidad de la mina de la Cruz cuando el siglo XIX comenzó a nacer. Pero una tormenta mucho mayor se estaba gestando en la superficie. Los ecos de la revolución iniciada por Miguel Hidalgo en 1810 ya no eran un murmullo lejano, eran un rugido que se acercaba. La guerra de independencia de México estaba en su punto más álgido y el caos se extendía por todo el territorio. Ejércitos realistas y insurgentes se enfrentaban. Las rutas comerciales eran cortadas y el orden colonial se desmoronaba. Para los dueños de las minas de Taxco, este era un momento de pánico, no solo por la amenaza de los ejércitos, sino porque su sistema de control, su fuente de mano de obra casi esclava, se estaba rompiendo. La atención de los dueños de la mina de la Cruz estaba en otra parte. Contaban su plata, planeaban su posible huida a España o negociaban en secreto con los nuevos líderes insurgentes. La seguridad de la mina, el mantenimiento de sus estructuras de madera, la estabilidad de sus túneles, todo eso se convirtió en una preocupación secundaria. Se recortaron costos donde se podía. Se ignoraron las grietas que aparecían en los pilares de sostenimiento. Se ordenó a los capataces extraer la mayor cantidad de plata posible, lo más rápido posible, sin importar el riesgo. La montaña, ya sometida a siglos de explotación, estaba siendo herida de muerte. Y mientras arriba los hombres luchaban por la libertad de una nación, abajo, en la oscuridad, los tlalpejpenqué seguían siendo esclavos, trabajando en una tumba que estaba a punto de cerrarse sobre ellos. El año era 1821, el año en que México nacería como nación libre, y el año en que la mina de la Cruz se convertiría en una leyenda de horror eterno. La mañana del desastre comenzó como cualquier otra. El sol, un disco blanco y abrasador, se alzaba sobre las montañas y el aire ya vibraba con el calor prometido. En la boca de la mina de la Cruz, los hombres se reunían, sus rostros sombríos y resignados. Entre ellos estaba Mateo, un hombre de 50 años con el torso marcado por cicatrices y los pulmones llenos de polvo. Llevaba 40 años entrando y saliendo de esa oscuridad, desde que era un niño. Ese día, sin embargo, algo sentía diferente. Un escalofrío recorría su espina dorsal que no tenía nada que ver con la humedad de la mina. Miró hacia arriba, a la mole de la montaña, y tuvo la extraña sensación de que la estaba observando con desdén. Descendieron. La jaula de madera crujió más de lo habitual, y el polvo que se desprendió de las paredes del pozo parecía más fino, más abundante. A 100 metros de profundidad, el aire estaba denso, cargado. El martilleo de los picos contra la veta de plata sonaba apagado, como si la roca misma se hubiera vuelto más densa. Hacia el mediodía ocurrió lo primero. No fue una explosión, sino un gemido, un sonido profundo, gutural, que pareció venir no de un túnel en particular, sino de los cimientos mismos de la montaña. Los hombres se detuvieron, los capataces gritaron órdenes, pero sus voces estaban llenas de una incertidumbre que nunca antes habían tenido. Mateo, trabajando en una de las galerías más profundas, sintió el suelo temblar bajo sus pies. No era el temblor familiar de una dinamita lejana, era un movimiento sordo, ondulante, como si un gigante durmiente se estirara bajo ellos. ¡Salgamos!, gritó a los que estaban cerca de él, pero era demasiado tarde. El estertor de la montaña fue ensordecedor, un rugido que no era de roca, sino de madera. Miles de vigas de sostenimiento que se partieron al mismo tiempo como palillos. El techo de la galería se abrió como una herida, y el mundo de Mateo se convirtió en un caos de polvo cegador, oscuridad absoluta y el aullido de 1000 toneladas de roca al caer. El último sonido que muchos de ellos oyeron fue el de sus propios gritos, ahogados por la avalancha de tierra que los sepultó vivos. En la superficie, el temblor fue breve pero violento. Las casas cercanas temblaron y los platos caían de las alacenas. En la hacienda del dueño de la mina, don Ramiro, un español de nariz aguileña y manos siempre enguantadas, el temblor derramó un poco de vino en su mesa de plata. Frunció el ceño, más por la molestia que por la preocupación. Poco después, un capataz cubierto de polvo y con los ojos desorbitados irrumpió en la casa. «Señor, la mina se ha derrumbado. La galería principal, todo perdido». Don Ramiro no preguntó por los hombres. Su mente, afilada por décadas de cálculos fríos, ya estaba trabajando. ¿Cuántos hombres? ¿Quizás 30, 40? El costo de un intento de rescate, inmenso. Las máquinas de vapor para bombear agua, los ingenieros, el riesgo de más derrumbes.
y en medio de una guerra, con los insurgentes controlando las carreteras. Era una locura. La mina ya no era rentable. La veta principal, la que causó el colapso, estaba agotada. Aquel desastre, se dio cuenta, era una oportunidad, una forma de cortar sus pérdidas. Su decisión fue tan rápida como cruel. Ciérrenla, ordenó al capataz. Celen la entrada. Declararán la mina inestable y abandonada. Es un acto de Dios. No podemos hacer nada. El capataz abrió la boca para protestar, para hablar de los hombres que quizás todavía estaban vivos abajo, pero la mirada helada de don Ramiro lo silenció. La vida de 40 indígenas no valía el riesgo ni el peso de un solo rescate, y así lo hicieron. Con rodillos de piedra y escombros, los trabajadores supervivientes, con el corazón encogido por el terror y la culpa, tapiaron la boca de la mina de la Cruz. Enterraron a sus compañeros, a sus amigos, a sus hermanos, pero la montaña no estaba muerta. Durante el primer día, nada. Un silencio sepulcral se apoderó de la entrada sellada. Las familias de los desaparecidos se reunieron allí, llorando y rezando, sus rostros iluminados por las velas que parpadeaban en la creciente oscuridad. Fue en la segunda noche cuando ocurrió. Un sonido débil, casi imperceptible, pareció venir desde las profundidades. Toc, toc, toc. Un golpeteo rítmico. Los hombres atrapados, con sus últimos picos y martillos, estaban intentando abrirse paso. El sonido se convirtió en la banda sonora de la desesperación. Durante todo el día siguiente, el golpeteo continuó, un latido de esperanza desde el corazón de la tumba. La gente del pueblo se arremolinaba, escuchando, rezando por un milagro, pero don Ramiro y sus hombres se mantuvieron alejados. El golpeteo se hizo más débil durante la segunda noche, más lento, irregular, y en la mañana del tercer día, cesó. El silencio que siguió fue más denso que la roca, más pesado que el plomo. Era el sonido de la derrota, el sonido de la muerte. Fue en ese silencio donde nació la leyenda. La gente no lo llamó un accidente. Lo llamaron un asesinato. Los chamanes locales y los ancianos susurraban que los espíritus de los mineros, los Tlalpepenque, no habían muerto. Se habían fusionado con la montaña que fueron forzados a saquear. Su dolor, su rabia, su zorro infinita se había convertido en parte de la veta de plata que aún permanecía intacta en las profundidades selladas. La plata de la mina de la Cruz ya no era solo un metal, estaba manchada, impregnada de la sangre y el lamento de los hombres abandonados. La llamaron plata ensangrentada. Y la maldición, dijeron, no era para la mina. La montaña ya había cobrado su precio. La maldición era para el metal, para cualquiera que, desde ese día, se atreviera a extraer esa plata, a poseerla, a beneficiarse de ella. La plata se convertiría en un vehículo para el sufrimiento de los muertos, una forma de que su dolor se extendiera más allá de las profundidades, para alcanzar a los vivos. La maldición no vendría en forma de fantasma que grita en la noche, sino de una manera mucho más insidiosa y personal. Vendría a través de la propia codicia humana, convirtiendo la riqueza soñada en una pesadilla de ruina, locura y sangre. Y así, la mina de la Cruz quedó en silencio, una cicatriz en la ladera de la montaña, guardando su tesoro maldito y a los espíritus que ahora lo protegían para siempre. Y así, la mina de la Cruz quedó en silencio, una cicatriz en la ladera de la montaña, guardando su tesoro maldito y a los espíritus que ahora lo protegían para siempre. Pero, ¿cómo se manifestaba exactamente esta maldición en el mundo de los vivos? No era una plaga que asolaba el pueblo, ni un espectro que aterrorizaba las calles. Era mucho más personal, mucho más cruel. La leyenda decía que la plata ensangrentada de la mina de la Cruz tenía 3 formas principales de cobrar su venganza, 3 caras de una misma moneda de desdicha. La primera era la maldición de la desgracia. Esta era la más sutil, la que podía ser confundida con la simple mala suerte. Un comerciante que, sin saberlo, adquiría unas pocas monedas acuñadas con la plata maldita, vería cómo su fortuna se desvanecía como el humo. Sus barcos, antes prósperos, se hundirían en tormentas repentinas y localizadas. Sus tierras de cultivo, antes fértiles, de repente serían asoladas por sequías inexplicables o plagas de langostas que solo atacaban sus campos. Su ganado moriría de enfermedades que ningún veterinario podía diagnosticar. La plata no le robaba el dinero directamente, robaba las oportunidades, destruía los cimientos de su riqueza, hasta que el hombre, una vez próspero, se encontraba sin nada, preguntándose qué había hecho para ofender a Dios.
La segunda manifestación era aún más aterradora, la maldición de la locura. Esta atacaba directamente la mente del poseedor. Comenzaba de forma casi inofensiva. El dueño de un objeto de plata maldita empezaría a escuchar susurros en el silencio de su casa, voces lejanas que parecían llamar su nombre desde el fondo de un pozo. Por la noche, el sonido inconfundible de un pico golpeando la roca lo mantendría despierto, un ritmo constante, obsesivo, que parecía vibrar en su propio cráneo. La paranoia se apoderaría de él. Desconfiaría de sus amigos, de su familia, convencido de que estaban conspirando para robarle su plata. La codicia se transformaría en una ansiedad febril. Gastaría su fortuna en guardarla, en construir cajas fuertes cada vez más elaboradas, hasta que la posesión del metal se convertiría en una prisión. Muchos de los afectados, según cuentan las crónicas locales, terminaron sus días encerrados en sus casas, hablando solos, o se quitaron la vida, incapaces de soportar el peso de la fortuna que los estaba enloqueciendo. Pero la tercera y más dramática forma era la maldición de la sangre. Esta era la más directa, la más violenta. La plata, sedienta por la sangre derramada en su nacimiento, parecía provocar más violencia. Los herederos de un hombre que poseía la plata maldita empezarían a pelearse ferozmente por la herencia, antes incluso de que el padre muriera. Las discusiones familiares se convertían en rencores mortales. Amigos íntimos se volverían enemigos jurados, y la muerte no tardaba en llegar. Un duelo por una ofensa trivial, un asalto por parte de bandoleros que parecían saber exactamente dónde estaba el metal, un accidente doméstico extraño y fatal. La plata actuaba como un imán para la tragedia, un catalizador para la peor parte de la naturaleza humana. Era como si el metal exigiera más sangre para saciar su hambre infinita, la de los mineros enterrados que claman venganza. Estas no eran solo historias para asustar a los niños, eran adverticiones que se transmitían de boca en boca, en los talleres de platería y en las cantinas de Taxco. Y para que una leyenda así sobreviva, necesita ser alimentada por tragedias reales, o al menos por eventos que la gente interpreta como reales. Y no hay historia más citada, más escalofriante, que la del hacendado de Iguala, un desastre que tuvo lugar en la década de 1850. Su nombre era Don Evaristo, un hombre hecho a sí mismo, terrateniente, poderoso y orgulloso. Era de Iguala, una ciudad más caliente, más seca, menos mágica que Taxco. Para Don Evaristo, Taxco era solo un lugar donde se podía comprar plata de buena calidad. Era un hombre pragmático, que se reía de las supersticiones de los campesinos. En 1853, su única hija, Isabel, una joven de 18 años conocida por su belleza y dulzura, se comprometió con el hijo de otra familia acaudalada. Don Evaristo, queriendo celebrar la unión con el esplendor que consideraba que su estatus merecía, decidió encargar un servicio completo de vajilla y cubertería de plata. Y, por supuesto, fue a Taxco. En un pequeño taller escondido en una callejuela, encontró lo que buscaba. No era plata nueva, brillante y pulida. Era un juego más antiguo, con un diseño barroco y complejo, de un color ligeramente más oscuro, casi grisáceo. El platero, un hombre viejo y nervioso, le dijo que era de un lote especial que había guardado durante años. Don Evaristo quedó fascinado por la artesanía, el peso de las piezas, la forma en que la luz parecía adherirse a los intrincados grabados. Era único. No le importó la historia del platero, ni su evidente incomodidad al venderlo. Pagó un precio elevado y se llevó su tesoro de vuelta a Iguala, orgulloso de su compra. La boda fue el evento social del año. La mesa del banquete relucía con la plata de Taxco, y los invitados admiraban la opulencia de Don Evaristo. Por un año, todo fue perfecto. Su fortuna creció, su yerno se integró en la familia, e Isabel estaba radiante. Don Evaristo se sentía en la cima del mundo, convencido de que su éxito se debía a su propia inteligencia y trabajo duro. La plata de Taxco era solo un símbolo de ese éxito. Luego, comenzó la caída. Primero, un barco que transportaba un cargamento muy valioso de su hacienda a Veracruz se hundió en una mar en calma, sin tormenta ni explicación. La pérdida fue enorme. Don Evaristo lo atribuyó a un accidente, pero entonces, una sequía devastadora asoló sus campos más fértiles, mientras que las fincas de sus vecinos, a apenas unos kilómetros, recibían suficiente lluvia. Sus mejores toros de engorde murieron de una enfermedad misteriosa que los veterinarios no pudieron identificar. La maldición de la desgracia había comenzado su trabajo. La tensión se instaló en la casa. Don Evaristo se volvió irascible, obsesionado con recuperar su fortuna. Empezó a discutir con su yerno,
un joven más idealista y menos interesado en los negocios, a quien culpaba de no ser lo suficientemente astuto. Una noche, tras una discusión especialmente fiera en la que don Evaristo lo llamó cobarde y holgazán, su yerno, en un acto de arrogancia herida, aceptó un reto a duelo de un rival político. Don Evaristo intentó detenerlo, pero el orgullo había hecho su trabajo. Su yerno murió en el campo de duelo al amanecer. La maldición de la sangre había reclamado a su primera víctima. Isabel quedó destrozada. Se encerró en sus habitaciones, negándose a comer o a hablar. Una semana después, cayó enferma. Era una fiebre alta, una enfermedad que consumía sus fuerzas con una rapidez aterradora. Los mejores médicos de la región fueron llamados, pero no sabían qué era. Se debatían, le sangraban, le daban hierbas amargas, pero nada funcionaba. Don Evaristo, ahora un hombre roto, pasaba las noches sentado junto a su cama, watching su hija, la luz de su vida, desvanecerse. Una noche, en medio de la fiebre, Isabel empezó a murmurar. No hablaba con su padre, sino con alguien que no estaba allí. Silencio, silencio, dejen de golpear. El polvo, no puedo respirar. Don Evaristo se heló. Esas palabras eran las de un hombre enterrado vivo. Murió al amanecer. Con su hija muerta, su fortuna arruinada y su familia destrozada, don Evaristo era un fantasma de su antiguo yo. Un día, un sirviente que había trabajado en la casa de don Evaristo desde antes de la boda, viajó a Taxco, habló con el viejo platero, llorando, contándole la tragedia. El platero, con el rostro marcado por la culpa, finalmente confesó. La plata que le había vendido no era de un lote especial. Provenía de un pequeño alijo que un minero había sacado de la mina de la Cruz, apenas semanas antes del colapso de 1821. El minero había muerto poco después, y él había comprado el metal a su viuda, manteniéndolo escondido por miedo a la leyenda. Cuando don Evaristo, el rico hacendado orgulloso, llegó, vio la oportunidad de deshacerse de él. No creía en la maldición, pero el dinero era bueno. La noticia se extendió como la pólvora. La tragedia de la familia de don Evaristo se convirtió en la prueba definitiva. La plata de la mina de la Cruz no era un mito, era una realidad mortal. Y cualquier pieza que tuviera ese origen, ese oscuro brillo casi grisáceo, era una sentencia de muerte esperando a ser ejecutada. La noticia se extendió como la pólvora. La tragedia de la familia de don Evaristo se convirtió en la prueba definitiva. La plata de la mina de la Cruz no era un mito, era una realidad mortal. Y cualquier pieza que tuviera ese origen, ese oscuro brillo casi grisáceo, era una sentencia de muerte esperando a ser ejecutada. Décadas pasaron. La historia de la mina de la Cruz se convirtió en una leyenda de cama, en una advertencia que las madres les contaban a sus hijos. La entrada de la mina, cubierta de enredaderas y polvo, se convirtió en un lugar maldito, un santuario no visitado donde el viento a veces parecía llevar lamentos lejanos. Taxco siguió siendo un centro de plata, pero los mineros y los plateros sabían qué vetas evitar. La montaña, parecía, había impuesto su propia ley, pero a finales del siglo XIX, el mundo cambió, y con él llegó un nuevo tipo de hombre a México. Era la época del porfiriato, un tiempo de orden, progreso y una invitación abierta al capital extranjero. Y fue en este clima de optimismo científico y expansión industrial que llegó a Taxco un hombre que no creía en fantasmas. Su nombre era Alistair Harrison, un ingeniero de minas de Pensilvania, con ojos de un azul tan frío como el acero y una fe inquebrantable en la lógica, las máquinas y los números. Harrison era la encarnación de la modernidad. Vestía un traje de lona rígida, llevaba un teodolito de latón bajo el brazo y un cuaderno lleno de cálculos geológicos en el bolsillo. Para él, las historias sobre la plata maldita no eran más que la superstición primitiva de un pueblo que no entendía la ciencia. Escuchó las advertencias de los ancianos en la plaza con una sonrisa condescendiente. Un viejo platero, cuyo padre había conocido al hombre que vendió la vajilla a don Evaristo, se acercó a él en una cantina. «Señor Harrison», le dijo con una voz temblorosa, «esa montaña tiene memoria. ¿Y la plata de la Cruz? Esa plata está llorando. No la despierte». Harrison se rió, un sonido seco y cortante. «Mi respetado señor», respondió en un español perfecto pero arrogante. «Las montañas no tienen memoria y los metales no lloran. Tienen presión, fallas tectónicas y vetas de mineral. Lo que usted llama una maldición, yo lo llamo una oportunidad, una mina rica abandonada por el miedo. Es un regalo». Para Harrison,
La mina de la Cruz no era una tumba, sino un problema de ingeniería esperando a ser resuelto. Contrató a una docena de hombres locales, hombres que miraban la mina sellada con terror, y les ordenó que despejaran la entrada. No usaron solo picos y palas. Harrison trajo bombas de vapor para sacar el agua estancada, taladros neumáticos que perforaban la roca con un rugido ensordecedor, y dinamita para abrirse paso con una eficiencia que los antiguos mineros nunca podrían haber imaginado. El sonido que emanaba de la mina ya no era el golpetido rítmico de los picos, sino el silbido y el chasquido de la revolución industrial. Era una violación, una profanación tecnológica del santuario sellado. Los habitantes de Taxco observaban desde la distancia con una mezcla de temor y fascinación. Veían a Harrison no como un hombre de negocios, sino como un hombre que desafiaba a un dios. Y el dios, la montaña, no parecía contento. Hubo pequeños accidentes, una viga que se rompía inesperadamente, una pequeña inundación que retrasó el trabajo. Pero Harrison, con su confianza ciega en la superioridad de su tecnología, superaba cada obstáculo. Finalmente, después de semanas de trabajo brutal, llegó el momento del triunfo. Uno de sus taladros perforó una pared de roca y cayó en el vacío. Harrison, con el corazón latiéndole de emoción, ordenó que iluminaran el agujero. Bajaron una linterna de queroseno. La luz tembló y luego se expandió, revelando una cámara que no había sido tocada por el aire en más de 60 años. Y en las paredes de esa cámara había una costra de plata, pero no era la plata brillante y reluciente que se veía en los talleres de la ciudad. Era más oscura, con un lustre profundo y húmedo, como si estuviera mojada en aceite. Parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Era la plata ensangrentada. Harrison estaba extasiado. ¡Lo sabía!, gritó, sus ecos resonando en la cámara muerta. Hizo que sus hombres extrajeran con cuidado varios lingotes pesados. Eran fríos, inusualmente pesados, y parecían pulsar con una energía extraña en sus manos. Para él, esa energía era solo el valor del mercado. Había probado que la ciencia era más fuerte que la superstición. Se sentía invencible, impaciente por vender su hallazgo y regresar a Estados Unidos como un hombre rico. Harrison no perdió tiempo. Empacó sus lingotes más valiosos en una caja de roble reforzada y la subió a una diligencia con destino a la Ciudad de México. Viajaba con un solo guardia armado, pero Harrison no tenía miedo. Tenía su rifle y una confianza arrogante en su propia suerte. El viaje comenzó bajo un sol implacable, a través de un paisaje árido y solitario. La maldición no lo esperó. No fue lenta ni sutil. Fue rápida, violenta y precisa. A mitad de la tarde, cuando la diligencia cruzaba un cañón estrecho y sinuosos, un único disparo resonó desde las colinas. El caballo del conductor cayó, y la diligencia se volcó de manera violenta, rodando por el polvoriento camino. Antes de que Harrison pudiera reagruparse, figuras surgieron de las rocas. Eran bandoleros, pero se movían con un silencio y una eficiencia que no eran normales. No gritaron ni hicieron demandas. Se acercaron directamente a los restos de la diligencia. Harrison, sacando su rifle, intentó defender su tesoro. «¡Aléjense de ahí! ¡Es mío!», gritó uno de los bandoleros. Un hombre delgado con ojos que parecían vacíos, simplemente levantó su pistola y le disparó a Harrison en el pecho sin una palabra. El ingeniero cayó hacia atrás, su fe en la lógica y la pólvora extinguiéndose con su último aliento. Los bandoleros ignoraron al guardia aterrorizado, ignoraron el dinero que Harrison llevaba consigo. Fueron directamente a la caja de roble, la rompieron con un hacha y se llevaron solo los lingotes de plata oscura. Luego, tan silenciosamente como habían llegado, se desvanecieron de nuevo en el desierto. El guardia, temblando, logró llegar al próximo pueblo y contó la historia. Los rurales, la policía rural del Porfiriato, montaron una persecución. Encontraron a los bandoleros 2 días después, en un cañón escondido. Todos estaban muertos, pero no murieron en un tiroteo con la policía. Parecía que se habían vuelto locos y se habían matado entre sí. Había heridas de bala y cuchilladas por todas partes. Un escenario de carnicería sin sentido. Y lo más importante, los lingotes de plata no estaban en ninguna parte. Nunca se encontraron. El informe oficial decía que era una disputa por el botín que se salió de control. Pero la gente de Taxco supo la verdad. La plata los había utilizado. Les había dado un propósito: recuperar su posesión. Y una vez que lo hicieron, los descartó. Los hizo volverse unos contra otros como perros rabiosos. La plata de la mina de la Cruz no traía solo la muerte, era la muerte misma, viajando de mano en mano,
dejando un rastro de ruina y sangre a su paso. La historia de Alistair Harrison, el hombre de ciencia que se rió de los fantasmas, se convirtió en el capítulo más aterrador de la leyenda. Una prueba de que hay fuerzas en la Tierra que ningún taladro ni ninguna fórmula pueden explicar. El informe oficial decía que era una disputa por el botín que se salió de control, pero la gente de Taxco supo la verdad. La plata los había utilizado. Les había dado un propósito: recuperar su posesión. Y una vez que lo hicieron, los descartó. Los hizo volverse unos contra otros como perros rabiosos. La plata de la mina de la Cruz no traía solo la muerte, era la muerte misma, viajando de mano en mano, dejando un rastro de ruina y sangre a su paso. La historia de Alistair Harrison, el hombre de ciencia que se rió de los fantasmas, se convirtió en el capítulo más aterrador de la leyenda. Una prueba de que hay fuerzas en la Tierra que ningún taladro ni ninguna fórmula pueden explicar. A medida que México entraba en el tumultuoso siglo XX, la leyenda de la mina de la Cruz ya no era solo un cuento de terror. Era un fragmento del alma de Taxco, una verdad oscura que todos conocían pero pocos se atrevían a mencionar en voz alta. La historia, sin embargo, no se contaba solo en las cantinas o en las sombras de la iglesia. Se susurraba en los lugares más sagrados de la ciudad, los talleres de los plateros. Y fue en uno de esos talleres donde la leyenda encontró su voz más conmovedora y su víctima más atormentada. Su nombre era Don Rafael. No era un minero ni un hacendado. Era un artista, un maestro platero cuya habilidad con el metal era legendaria en la región. Sus manos, aunque marcadas por pequeñas cicatrices de quemaduras y cortes, podían transformar un lingote de plata bruta en una filigrana tan delicada como la telaraña de una araña. Su taller, un pequeño cuarto que daban a un callejón empedrado, era su santuario. Olía a cera de abeja, a ácido para soldar y al metal caliente. Las paredes estaban cubiertas de herramientas de every tamaño imaginable, y en su mesa de trabajo, bajo la luz de una gran ventana, siempre había una pieza en proceso, una promesa de belleza. Don Rafael era un hombre devoto, un católico que veía su trabajo no como un simple oficio, sino como una forma de honrar a Dios, dando forma a los tesoros de la tierra. Conocía la leyenda de la mina de la Cruz, por supuesto. Todos en su gremio la conocían. Era la primera advertencia que recibía cualquier aprendiz. Nunca trabajes con metal de origen desconocido. Hay plata que tiene un alma oscura, y don Rafael siempre había seguido esa regla. Era demasiado respetuoso de su arte y de su Dios como para arriesgarse. Pero una tarde de 1912, en medio del caos de la Revolución Mexicana, un cliente misterioso llegó a su taller. Era un hombre alto, vestido con ropa de charro de una calidad exquisita, pero con el rostro oculto en la sombra de su sombrero. No habló mucho. Dijo que era un coleccionista y que tenía un material único, un reto para un maestro. De una bolsa de cuero, sacó un lingote. Don Rafael lo tomó y sintió un escalofrío recorrerle el brazo. Era frío, inusualmente frío, como si hubiera estado almacenado en una cripta. Y era pesado. Mucho más pesado de lo que debería ser para su tamaño, pero lo más extraño era su color. No era el plateado brillante al que estaba acostumbrado. Era un color gris profundo, casi plomizo, pero con una cualidad extraña. Parecía absorber la luz y al mismo tiempo emitir un brillo suave y lechoso desde su interior, como la luna a través de una nube de tormenta. Era una belleza oscura y perturbadora. ¿De dónde viene este metal?, preguntó don Rafael, su voz apenas un susurro. El cliente encogió de hombros. Es de una vieja colección familiar. Se dice que es de la época colonial. Se dice que es de Taxco, de una veta que ya no existe. La forma en que lo dijo, con una indiferencia calculada, hizo que el estómago de don Rafael se encogiera. Sabía exactamente de qué vena venía, pero el orgullo del artesano luchó contra el miedo del supersticioso. Este metal era un desafío, una sustancia con una personalidad propia, y el cliente le ofreció una suma de dinero que lo resolvería de todas sus preocupaciones financieras durante años. «Quiero un collar», dijo el cliente, «una pieza maestra, algo que capture la melancolía de este metal». Don Rafael aceptó. Arrepentirse de su decisión sería el mayor arrepentimiento de su vida. El trabajo comenzó, y desde el primer momento, el metal se resistió. Don Rafael, que podía fundir y martillar plata con los ojos cerrados, luchaba con cada paso. El metal no se calentaba de manera uniforme. Cuando lo martillaba, en lugar de aplanarse suavemente, a veces se agrietaba o se doblaba en ángulos imposibles. Era como si el material tuviera voluntad propia, como si no quisiera ser transformado en una cosa de belleza. Pronto comenzaron los sueños.
Al principio eran solo sensaciones. Se despertaba en medio de la noche sintiendo una presión aplastante en el pecho, como si una roca gigante estuviera sobre él. Sentía la falta de aire, el pánico claustrofóbico de ser enterrado vivo. Luego, los sueños se volvieron más específicos. Se encontraba en la oscuridad total, no en su cama, sino en un túnel estrecho y húmedo. Oía el sonido lejano de otros hombres tosiendo, el goteo constante del agua, y entonces el sonido que lo helaba hasta la médula, el golpetido rítmico y desesperado de los picos en la roca, un sonido que parecía contar los segundos hasta su propia muerte. Durante el día, en su taller, la paranoia se apoderaba de él. Empezaba a hablar solo, respondiendo a los susurros que solo él podía oír. Sus manos, antes firmes y precisas, comenzaron a temblar. Un día, mientras trabajaba en el collar, el buril se le resbaló y le hizo un corte profundo en el dedo. Su sangre, roja y brillante, goteó sobre la plata grisácea. Por un instante, pareció que la sangre se absorbía en el metal, desapareciendo sin dejar rastro. Don Rafael miró su dedo, luego la plata, y un terror frío y absoluto lo invadió. Entendió. La plata estaba sedienta. Trabajó como un poseso, impulsado por una necesidad de terminar la pieza, de sacarla de su vida. El collar que creó era una obra maestra de la belleza macabra. El metal oscuro se arremolinaba en formas que parecían lágrimas congeladas y rostros retorcidos en silencio. Era la pieza más hermosa y aterradora que había hecho en su vida. La noche que lo terminó, tuvo el sueño final. Esta vez, no era un observador. Era Mateo, el minero de 50 años. Sentía el dolor en su espalda, el polvo en sus pulmones. Veía el terror en los ojos de sus compañeros cuando la montaña gemía, y luego sintió el suelo ceder bajo sus pies. Sintió el aire escapar de sus pulmones mientras la oscuridad y la roca lo consumían. Escuchó su propio grito ahogado y el silencio final que siguió. Don Rafael se despertó gritando, empapado en sudor, con el corazón galopando como un animal enjaulado. No podía más. La plata no solo estaba en su taller, estaba en su alma, mostrándole los horrores de su origen. Al amanecer, con los ojos inyectados en sangre y el cuerpo temblando, tomó una decisión. Cargó el collar terminado y lo llevó, no a su cliente misterioso, sino a la iglesia de Santa Prisca. Buscó al padre anciano, un hombre que había escuchado todas las confesiones de Taxco durante décadas. «Padre», dijo don Rafael, su voz rota, «he pecado. He creado una cosa de maldad». Y le contó todo. El metal, los sueños, la sensación de la sangre siendo absorbida. El sacerdote escuchó en silencio, su rostro cada vez más sombrío. Cuando don Rafael terminó, el sacerdote hizo la señal de la cruz. «Hijo mío», dijo con voz grave, «no has creado el mal, solo le has dado una voz. Esa plata es la mina de la cruz, es la plata ensangrentada». Juntos, fueron al taller de don Rafael. Con la ayuda del sacerdote, que rezaba en latín mientras trabajaba, don Rafael encendió su crisol. Con lágrimas rodando por sus mejillas, arrojó el exquisito y maldito collar al fuego fundido. Mientras la plata se derretía, don Rafael juró que podía oír un último y lejano suspiro, un sonido de alivio o de agonía, no estaba seguro. Vendió el metal fundido a un comerciante de la ciudad, sin decirle de dónde venía, y donó cada centavo a la iglesia para la reparación del tejado. Nunca volvió a ver a su cliente misterioso, y nunca más en su vida volvió a trabajar con un metal cuyo origen no pudiera rastrear hasta una mina bendecida. La historia de don Rafael se convirtió en una confesión legendaria, un testamento final de que la maldición no era solo para los codiciosos, sino para cualquiera que se atreviera a dar forma al sufrimiento solidificado de los muertos. La plata de la mina de la cruz no solo arruinaba fortunas, podía quebrar el espíritu mismo de un artista. La historia de don Rafael se convirtió en una confesión legendaria, un testamento final de que la maldición no era solo para los codiciosos, sino para cualquiera que se atreviera a dar forma al sufrimiento solidificado de los muertos. La plata de la mina de la cruz no solo arruinaba fortunas, podía quebrar el espíritu mismo de un artista. Pero mientras estas historias de terror y desgracia se tejían en el tapiz de la cultura local, algo curioso e irónico estaba sucediendo en Taxco. Mientras una veta de plata yacía maldita y abandonada, el resto del pueblo estaba a punto de vivir su mayor época de esplendor. La plata, que había sido la fuente de tanto sufrimiento, estaba a punto de convertirse en la fuente de su redención. Este es el gran paradox de Taxco, un pueblo bendecido por la plata que al mismo tiempo está perseguido por el fantasma de una plata maldita.
Para entender esta dualidad, debemos viajar a la década de 1920. México estaba lamiéndose las heridas de una década de revolución sangrienta. Taxco, como muchas otras ciudades, había visto mejores días. El auge minero del siglo XVIII era un recuerdo lejano. La guerra había interrumpido las rutas comerciales y la inversión extranjera. El pueblo, con su increíble arquitectura colonial, se sentía un poco cansado, un poco olvidado, como una hermosa anciana cuyas mejores historias ya habían sido contadas. Y entonces, en 1929, llegó un hombre que cambiaría para siempre el destino de Taxco. No era un minero, ni un militar, ni un político. Era un académico y artista estadounidense de Nueva Orleans llamado William Spratling. Spratling había venido a México para dar clases de arquitectura en la Universidad Nacional, pero un viaje a Taxco lo cautivó por completo. Vio más allá del polvo y la decadencia. Vio la belleza intacta de sus calles empinadas, la luz dorada que bañaba la iglesia de Santa Prisca y, sobre todo, vio el potencial latente en la tradición platera del pueblo. Spratling no estaba interesado en extraer más plata de la montaña. Estaba interesado en el alma del metal. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza de Taxco no estaba en las vetas profundas, sino en las manos y la imaginación de su gente. Mientras los grandes consorcios mineros veían la plata como una materia prima a extraer y vender por peso, Spratling la veía como un lienzo para el arte. Se estableció en Taxco y comenzó un experimento revolucionario. No contrató a ingenieros, sino a artesanos locales. Muchos de ellos eran descendientes de los Tlalpejpenque, hombres que conocían el metal en un nivel casi instintivo. Spratling les dio un nuevo propósito. Les enseñó principios de diseño modernos, los inspiró a mirar los motivos del arte precolombino y mexicano, y les dio la libertad creativa que nunca habían tenido. Les dijo, no hagan copias de los estilos europeos, cuenten su propia historia en la plata. Hagan algo que solo podrían hacer aquí, en esta montaña. El resultado fue explosivo. Los talleres de Spratling, y luego los de sus propios aprendices que se independizaron, comenzaron a producir piezas de una belleza y originalidad asombrosas. La plata de Taxco se reinventó. Ya no eran solo jarras y candelabros pesados. Eran collares audaces, broches esculturales, cuberterías de líneas elegantes. El sonido de los martillos en Taxco cambió. Dejó de ser el sonido del trabajo forzado y la desesperación. Se convirtió en el sonido de la creación, de la esperanza, de la prosperidad. El mundo lo notó. Coleccionistas, turistas y celebridades de Hollywood comenzaron a hacer peregrinaciones a este pequeño pueblo en las montañas de Guerrero para comprar estas joyas únicas. Taxco experimentó un boom económico como nunca antes. La plata fluía, pero esta vez no desde las profundidades oscuras de una mina maldita, sino desde los talleres iluminados por el sol, donde los artesanos, ahora orgullosos y bien pagados, transformaban el metal en arte. Este fue el boom bendito de Taxco. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿La maldición murió? ¿La prosperidad de la nueva Taxco, forjada en el respeto y el arte, finalmente silenció los lamentos de la mina de la Cruz? La respuesta, según los habitantes de Taxco, es un rotundo no. La leyenda no desapareció. De hecho, se volvió más importante que nunca. Se convirtió en la sombra que daba significado a la luz. La dualidad se convirtió en la identidad misma del pueblo. Por un lado, estaba la veta maldita, la mina de la Cruz, un símbolo del pecado original de Taxco, la explotación colonial, la codicia y la sangre derramada. Era el recordatorio oscuro de que la riqueza de la ciudad se construyó sobre un cementerio. Era el fantasma en el banquete. Por otro lado, estaba el boom bendito, la nueva era de la plata, representada por hombres como William Spratling y los artesanos que entrenó. Esta era la plata redimida, el metal extraído no con violencia de la tierra, sino con habilidad y creatividad del espíritu humano. Era una nueva relación con la montaña, una de respeto y colaboración en lugar de saqueo. La leyenda de la mina de la Cruz se convirtió en un ancla moral para esta nueva Taxco próspera, para cada nueva fortuna que se hacía, para cada pieza brillante que salía de un taller. La historia de la plata ensangrentada era un susurro en el fondo, una advertencia de que no toda la riqueza es limpia. Servía como un recordatorio constante de que la montaña tiene memoria y que sus tesoros solo se dan a aquellos que la honran y respetan su historia y a sus muertos. La maldición
En este nuevo contexto, no era algo que se temía que sucediera, sino algo que se aceptaba que había sucedido. Era la razón por la que el nuevo enfoque de Spratling era tan necesario, tan redentor. El boom de Taxco no existiría en un vacío. Su poder y su belleza se magnificaban precisamente porque se erigían sobre la base de una tragedia superada. Era como si la ciudad entera estuviera haciendo penitencia, intentando equilibrar las kármicas scales a través del arte. Cada collar, cada anillo, era una pequeña ofrenda para apaciguar a los espíritus de la mina de la cruz. Una forma de decir, esta vez lo haremos bien. Esta vez, el honor de la plata será mayor que su dolor. Cada collar, cada anillo, era una pequeña ofrenda para apaciguar a los espíritus de la mina de la cruz. Una forma de decir, esta vez lo haremos bien. Esta vez, el honor de la plata será mayor que su dolor. Pero, por muy poderosa que sea una leyenda, por muy bellamente que encaje en la identidad de un pueblo, siempre hay quienes buscan una explicación en el mundo tangible, en los hechos fríos y duros que no dejan lugar a los fantasmas. Para el historiador, el geólogo o el escéptico, la historia de la plata maldita de Taxco es un fascinante estudio de psicología humana, pero poco más. Y cuando se analiza la leyenda bajo la lupa de la racionalidad, aparecen explicaciones que, aunque menos románticas, son igualmente aterradoras a su manera. La primera y más obvia explicación es la del contexto histórico. La mina de la Cruz colapsó en 1821, uno de los años más caóticos de la historia de México. La guerra de independencia estaba en su apogeo. El gobierno colonial se desmoronaba y el nuevo orden aún no se había establecido. En este entorno de anarquía y violencia, la tragedia de la mina no fue un evento aislado, sino parte de una norma. La decisión de don Ramiro de abandonar a los mineros, aunque monstruosa, fue un cálculo pragmático y despiadado. Un rescate habría sido caro, lento y peligroso. Y en medio de una guerra, los recursos y la atención estaban en otro lugar. Fue un acto de codicia y cobardía, no un pacto sobrenatural. Entonces, ¿de dónde nació la maldición? Los psicólogos dirían que de la necesidad humana de encontrar sentido al sufrimiento. La muerte de 40 hombres no podía ser simplemente un accidente sin sentido, un número más en el balance de una guerra. Tenía que tener un significado más profundo. La idea de que sus espíritus no descansaban y que vengarían su injusticia era una forma de darles poder en la muerte, un poder que nunca tuvieron en vida. La maldición era, en esencia, un monumento conmemorativo. Una historia para asegurar que nunca fueran olvidados. Pero, ¿qué hay de las tragedias que siguieron? La ruina del hacendado, la muerte del ingeniero americano, la locura del platero. Aquí es donde la ciencia y la psicología ofrecen explicaciones igualmente convincentes. El principal culpable, según los escépticos, es el sesgo de confirmación. La mente humana es una máquina de encontrar patrones. Si crees que un objeto está maldito, cada desgracia que te sucede, por pequeña que sea, se convierte en una prueba más de esa maldición. Un barco se hunde en una ruta notoriamente peligrosa. No es el clima, es la plata. ¿Una cosecha falla en una región propensa a las sequías? No es el clima, es la plata. Se ignoran todas las veces que la persona tuvo suerte o que las cosas salieron bien. Solo se cuentan los fracasos, porque encajan en la narrativa preexistente. El siglo XIX fue un periodo de inestabilidad brutal en México. Las guerras, las revueltas, el bandolerismo y las epidemias eran parte de la vida. Las muertes violentas y las fortunas perdidas eran moneda corriente. Vincular estas tragedias comunes a una causa específica y sobrenatural es una forma de darles un rostro, un villano al que culpar en lugar de aceptar el caos aleatorio del universo. Sin embargo, hay una teoría más siniestra y tangible que ha ganado tracción entre algunos historiadores y geólogos modernos. ¿Y si la plata de la mina de la Cruz no estaba maldita, sino envenenada? La descripción del metal es consistentemente extraña. Un color gris oscuro, un peso inusual, una cualidad que absorbe la luz. ¿Y si ese brillo oscuro no fuera una señal de tristeza, sino de impurezas? La geología de la región de Guerrero es compleja. Es perfectamente posible que la veta de la mina de la Cruz estuviera contaminada con altas concentraciones de otros metales pesados, como el plomo, o más aterradoramente, el arsénico. Piénselo, el arsénico es un metaloide que puede coexistir con los depósitos de plata. Es inodoro e insípido. La exposición crónica a bajas dosis de arsénico puede causar exactamente los síntomas que la leyenda atribuye a la maldición: problemas neurológicos que conducen
desencadena la paranoia y la locura, enfermedades de la piel y síntomas gastrointestinales que podrían diagnosticarse erróneamente como fiebres misteriosas. El hacendado y su hija podrían haber sido envenenados lentamente por el uso diario de la vajilla. El ingeniero Harrison, que manejó los lingotes con sus manos desnudas, podría haber absorbido toxinas a través de su piel. Y don Rafael, el platero, que inhalaba los vapores del metal mientras lo calentaba y trabajaba, sería el más vulnerable de todos, lo que explicaría sus vívidas pesadillas y su descenso a la paranoia. La plata no estaba maldita, era veneno puro. La maldición no era un castigo de los espíritus, sino una reacción química. Finalmente, la explicación más práctica de todas. La leyenda de la plata ensangrentada podría ser, en su núcleo, la herramienta de supervivencia más eficaz que jamás tuvo el pueblo de Taxco. La mina de la Cruz, después del colapso, era estructuralmente inestable, un desastre esperando a volver a suceder. Las grietas se extendían por las rocas, los pilares restantes estaban debilitados. Cualquier intento de reabrir la mina, ya sea con picos o con maquinaria moderna, era casi seguro que resultaría en otra tragedia. La gente local, con su conocimiento íntimo de la montaña, lo sabía. Pero un forastero codicioso, como don Evaristo o Alistair Harrison, no lo sabría. ¿Cómo disuadirlos? Con la lógica, no lo harían. Con la ciencia, podrían no creerla. Pero con una historia de maldición, de muerte y ruina garantizadas para cualquiera que se atreviera a robar el tesoro de la montaña. Eso era algo que todos entendían. La leyenda era una valla de advertencia, hecha no de alambre de espino, sino de miedo y superstición, diseñada para proteger a los vivos de la muerte segura que acechaba en las profundidades. Así que, al final, nos quedamos con dos verdades que coexisten en las empinadas calles de Taxco. La verdad de la ciencia, que habla de geología, toxinología y psicología, y la verdad del corazón, que habla de justicia, de memoria y del dolor que nunca muere. La lógica puede explicar el cómo, pero rara vez satisface el por qué. Y en el corazón de Taxco, la gente no busca tanto una explicación científica como una verdad emocional. Porque al final del día, importa si la plata mataba por una maldición espiritual o por envenenamiento por arsénico. El resultado es el mismo. El metal extraído del sufrimiento trae sufrimiento. Y esa es una lección que no necesita la validación de la ciencia para ser real. Así que, al final, nos quedamos con dos verdades que coexisten en las empinadas calles de Taxco. La verdad de la ciencia, que habla de geología, toxinología y psicología. Y la verdad del corazón, que habla de justicia, de memoria y del dolor que nunca muere. La lógica puede explicar el cómo, pero rara vez satisface el por qué. Y en el corazón de Taxco, la gente no busca tanto una explicación científica como una verdad emocional. Porque al final del día, importa si la plata mataba por una maldición espiritual o por envenenamiento por arsénico. El resultado es el mismo. El metal extraído del sufrimiento trae sufrimiento. Y esa es una lección que no necesita la validación de la ciencia para ser real. Hoy en día, Taxco es un destino turístico vibrante. Autobuses llenos de visitantes serpentean por las carreteras de montaña para admirar su arquitectura, comprar joyas de plata y disfrutar de su encanto colonial. Las tiendas están llenas de clientes, los restaurantes bulle de vida y el sonido de los martillos de los plateros sigue siendo la música de fondo de la ciudad. A primera vista, la sombra de la mina de la Cruz parece haberse desvanecido bajo el sol brillante del comercio moderno. Pero si se toma un momento para alejarse de la plaza principal, para perderse en los callejones más silenciosos donde el turista no suele ir, descubrirá que la leyenda no solo sobrevive, prospera. Se mantiene viva en los talleres, no como una historia de terror para espantar a los novatos, sino como un principio fundamental, una parte del código ético del oficio. Habla con un platero de tercera generación, un hombre llamado Alejandro, cuyo abuelo aprendió su oficio en uno de los talleres de los aprendices de Spratling. Su taller es pequeño, lleno de herramientas antiguas y modernas. Mientras trabaja en un anillo de plata, sus manos se mueven con una certeza que solo se adquiere con décadas de práctica. Pregúntele sobre la mina de la Cruz. Su sonrisa se desvanece un poco, se vuelve más seria. Mi abuelo me hablaba de ella, dirá, sin dejar de mirar su trabajo. No como una cosa de fantasmas y gritos, me la presentaba como una lección. Esta montaña nos da la vida, me decía, pero también nos quita la vida. Hay que tener respeto. Nos enseñó a conocer la procedencia de nuestro metal,
En los tiempos modernos es más fácil. Tenemos proveedores certificados, pero el espíritu de esa advertencia sigue siendo el mismo. La plata que tocas tiene una historia. Y es tu responsabilidad asegurarte de que sea una historia buena, no una historia oscura. Para Alejandro y muchos otros artesanos como él, la plata ensangrentada no es una amenaza sobrenatural, sino una metáfora de la explotación. Es el recordatorio de lo que sucede cuando la codicia supera al respeto, cuando el valor de un metal se vuelve más importante que el valor de una vida humana. La leyenda, en su forma moderna, es una historia sobre la ética del abastecimiento. Es una advertencia contra el uso de metales de conflictos, contra la ignorancia del origen de los materiales. En un mundo globalizado, la lección de la mina de la cruz es más relevante que nunca. ¿Y qué queda de la mina en sí misma? Si pide directions, la mayoría de la gente le señalará vagamente hacia una colina boscosa en las afueras de la ciudad. No hay un letrero, no hay un monumento. Encontrarla requiere caminar por senderos cubiertos de maleza, siguiendo un muro de piedra derrumbado, que una vez fue parte de su estructura. Hoy, la entrada de la mina de la cruz es una herida cicatrizada en la ladera de la montaña. Un agujero negro y oscuro, parcialmente colapsado, del que emana un aire frío y húmedo, incluso en los días más calurosos. Las enredaderas cuelgan de su marco como cortinas de luto. El silencio que la rodea es profundo, pesado. Los pájaros no parecen cantar allí. Es un lugar que el tiempo y la gente han decidido olvidar, pero no pueden. Parado ahí, frente a la boca de la tumba, se siente el peso de la historia. Puedes imaginar los gritos, el polvo, la decisión cruel, y entiendes por qué la leyenda es tan poderosa. No es solo una historia, es un lugar físico, una cicatriz en el paisaje que testifica un pecado original. La montaña, de hecho, recuerda, y así, la leyenda de la plata maldita de Taxco se ha convertido en algo más grande que una simple historia de fantasmas. Es el mito fundacional de la identidad moderna de la ciudad. Es la razón por la que la plata de Taxco es considerada especial, no solo por su belleza, sino por el alma que se supone que tiene. Es una promesa hecha a los muertos. No os olvidaremos. Vuestra muerte no fue en vano. A través de nuestro arte, vuestro sufrimiento se transformará en belleza, y vuestra historia nos mantendrá humildes. Regresemos a donde empezamos, a esa pequeña tienda de plata en el corazón de Taxco. Usted, el visitante, sostiene en su mano un hermoso medallón. Es frío al tacto, pero no de una manera desagradable. Es un frío limpio, puro. El platero, el hombre mayor con las manos marcadas, le mira con una comprensión paciente. Ahora entiendes la sombra que viste en sus ojos. No es miedo, es memoria. Es el peso de generaciones de historias, tanto de tragedia como de redención. Esta pieza, dirá él, con una voz suave, esta tiene una buena historia. Sé de dónde vino el metal. Sé quién lo fundió, quién lo martilló. Es una plata limpia, una plata feliz. Le sonríe, porque en Taxco aprendimos hace mucho tiempo que la verdadera riqueza no está en el peso del metal que vendes, sino en la paz con la que lo creas. La maldición de la mina de la cruz. Al final, no es una historia sobre un metal que mata. Es una historia sobre el precio de la memoria. Nos enseña que la riqueza extraída del sufrimiento nunca puede ser verdaderamente poseída. La posesión es temporal, pero la deuda con el pasado, es eterna. La montaña lo sabe, los plateros lo saben, y ahora tú también lo sabes. La próxima vez que veas un destello de plata, ya sea en Taxco o en cualquier otro lugar del mundo, quizás te detengas un segundo y te preguntes, ¿qué historias lleva consigo? ¿Qué alegrías? ¿Qué tristezas? ¿Qué sangre están solidificadas en su brillo? Porque en el fondo, todo lo que extraemos de la tierra viene con un precio. Y algunas deudas, como la de la plata ensangrentada de Taxco, nunca pueden ser realmente saldadas. Solo pueden ser recordadas.